Muy buenas tardes, esto es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar de la crianza. ¿Junto a quién? A León Trachtenberg. Él es magíster en educación, es educador y director también, así que sabe muchísimo del tema, hay que aprovecharlo para escuchar todos sus consejos y tú puedes hablar con él directamente marcando el 212-4024, dejando tus comentarios, opiniones y testimonios a nuestras cuentas de Facebook y Twitter que ya están apareciendo en pantalla. Más adelante vamos a hablar también de la comida. Si eres principiante en la cocina, ¿cuál plato crees tú que se debería iniciar para estas dotes culinarias, ¿no? Si tú sabes mucho de cocina, también danos tu opinión. Hay quienes dicen que las lentejas, que el arroz, que el huevo frito, hay quienes no saben freír huevo. Entonces, aquellos que recién están empezando a cocinar, ¿con cuál plato deberían empezar? Danos tu opinión más adelante en el programa. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, León Trachtenberg. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bien. El tema de la crianza, la gente necesita saber, ¿no? Porque hay padres que planifican, hay otros padres muchísimos más que no planifican. Y en el momento de la adolescencia, sobre todo, que se dice y se cree que es el tema más, la etapa más complicada, ¿no? de la crianza y la educación y de la relación entre padres e hijos. ¿Qué hacer? Los padres se vuelven locos. ¿Esto es verdad? ¿Crees que así es en la realidad? ¿O hay ciertos truquitos que tendríamos que tener en cuenta? Todo vínculo humano es complicado. Es decir, de un padre con un recién nacido, de un padre con su pareja, de un padre con su propio padre o madre, y por supuesto un padre con adolescente. También de un padre con un hijo adulto, porque uno tiene por un lado el rol de padre que tiene incorporada la idea de que uno tiene que marcar la pauta, pero a su vez el rol de la buena crianza que implica que yo voy a darle herramientas a mis hijos o a mis alumnos, si soy educador, para que ellos tomen decisiones y ellos organicen su vida. Entonces la adolescencia es la edad en la que el niño quiere dejar de ser niño y por lo tanto hacer lo que hace cualquier adulto, pero a su vez todavía no tiene la seguridad y la tranquilidad de un adulto, por lo que recela el hecho de que uno no observe, no esté a su lado, no lo acompañe. Entonces, en esta tensión entre no quiero que estés, pero si no estás, me molesta que no estés, esa es la tensión propia del adolescente. Y la adolescencia quizás es el momento, uno de los momentos más importantes de la vida, en la que hay una gran cantidad de sorpresas, una gran cantidad de situaciones que no están bajo control de los padres, pero donde la guía de los chicos va a ser lo que se cultivó en ellos antes de ser adolescentes. O sea, el tema de la prevención, por no como la todos los temas. La formación previa. Inicial, claro. Por ejemplo, si un niño es educado desde que tiene 5 años, 4, 5, 6 años, a pensar bien lo que hace, a tomar decisiones, a asumir las consecuencias por sus actos, a opinar, a pensar, a confrontar, a sostener una posición aunque sea discrepante con el resto, a argumentar cuando tiene algo que decir, a escuchar al otro cuando el otro tiene algo que decir. Si eso es parte de su formación previa, cuando sea adolescente, él no va a renunciar a esos elementos que ya están en su estructura de comunicación, de personalidad. En cambio, un niño o un joven que siempre hacía lo que quería, era antojadizo, todo lo que quería se lo daban los padres, rompía cualquier norma de orden, digamos, horarios, hora de levantarse, hora de comer. Ninguna norma. No había normas. Claro, se educa en un ambiente caótico, cuando es adolescente va a ser mucho más caótico. Y también podría ser a lo contrario, demasiadas normas, demasiadas reglas, que también pueda querer este cambio en la parte de la adolescencia. Muchas veces es el caso típico de hijos de militares o gente que tiene una actuación militar en la casa, en la que por un lado el niño sabe que no puede hacer nada que no esté pautado, normado, y si transgrede le van a gritar, pegar, amenazar, Dios sabe qué, y cuando este niño puede rebelarse, se rebela. Entonces, una de las maneras de rebelarse es desacatar todo lo que en algún momento le plantearon como valioso. ¿Así por así?
así por decir. ¿La rebeldía es inherente en cualquier adolescente o hay excepciones? Lo que pasa es que hay la rebeldía con causa, en el sentido, este es el momento para tomar venganzas de todo lo que mis padres hicieron que me molestó, me dañó, me mortificó. O hay la rebeldía con causa, que es la del joven inteligente, la del joven talentoso, que, por ejemplo, no quiere estudiar. Y no quiere estudiar porque lo que le enseña o lo que le piden en el colegio es una tontería. Le piden memorización, mecanización, le piden una disciplina que es absurda para estos tiempos, lo amenazan que van a quitarle puntos si se portan mal. Y entonces hay una rebeldía natural de aquel que dice, me voy a portar mal al propósito, o no voy a estudiar al propósito porque lo que ustedes me están pidiendo es absurdo, porque no están tomando en cuenta mis opiniones, porque no están tomando en cuenta lo que sentimos los jóvenes cuando ustedes nos tratan así. Por angas o por mangas hay una rebeldía que es canalizable, por supuesto, siempre y cuando estés dispuesto a escuchar, a sentarte, a conversar, a tomar en cuenta los puntos de vista de los jóvenes, y se ve más favorecida si desde antes de ser adolescente el niño ya estaba acostumbrado a este tipo de comunicación, sea con los padres o los maestros. Vamos a reiterar el teléfono 212-40-24. ¿Tu hijo adolescente es rebelde con causa o sin causa? ¿Qué tipo de manifestaciones está teniendo en casa o en el colegio que tú dices, ¿cómo hago? ¿Cómo le hablo? ¿No? ¿Cómo manejo esta situación? Llámanos al 212-40-24 o escríbenos a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. ¿Hay muchos tipos de adolescentes? ¿Los rebeldes con causa y sin causa? ¿Hay más? Bueno, hay de todo, pero es difícil hacer categorías porque la rebeldía es algo que está ahí, es como, no sé, es como decir la alegría. Por supuesto que hay gente que no exterioriza mucho alegría, pero tiene momentos de alegría. Así es. Y tiene momentos de tristeza. Entonces eso de hacer categorías, además tienes jóvenes que con algunos adultos son rebeldes y con otros no. Entonces no es una característica instalada en la persona. Lo que sí hay es adolescentes caóticos en el sentido de que no tienen rumbo porque no están acostumbrados a que haya un orden en su vida. ¿Qué cosa es finalmente la autodisciplina o la autorregulación? Cuando el niño es pequeño, él necesita ver que hay un mundo ordenado en el que él vive, donde hay normas desde la hora de levantarse, la hora de desayunar, la hora de comer, la hora de ir al colegio, la hora de bañarse, la hora de dormir. Cuando hay una estructura y de hábitos y de organización, él paulatinamente incorpora la estructura y se convierte en suya. Ese es el tránsito entre la disciplina externa y la disciplina interna, hecha con padres que acompañan, padres que tienen una misma línea, o sea, cuando el papá dice una cosa, la mamá dice lo mismo. Son coherentes. Son coherentes, igual que en la escuela, cualquiera que sea el profesor o el padre es coherente. Entonces el niño entiende de que el mundo tiene estas reglas, que así es como hay que comportarse. Esas rebeldías, entonces, y uno lo incorpora. Esas rebeldías sin causa, entonces, quizás son incoherencias, incongruencias de los padres de familia. Una parte es cuando, digamos, hay una parte de la rebeldía que es la toma de distancia natural de todo adolescente que quiere ser adulto y que para diferenciarse tiene que ser distinto a sus padres o tiene que hacer cosas distintas a las que le dicen, porque cada vez que él haga algo que sus padres le piden es como si se sintiera niño, pero él ya no es niño. Entonces hay una rebeldía natural, hay una confrontación natural que es parte del proceso de formar su identidad. Que se podría denominar sana. O sea, que es sana, me parece perfectamente. A mí me daría mucha tristeza que haya niños jóvenes que no tienen padres con quienes pelear, en el sentido de que tiene que haber conflicto para que tú marques tu posición, para que tú definas tu manera de pensar, para que tú puedas deslindar, mi papá piensa así, yo pienso así. Si tiene que haber un conflicto. Pobre del niño que no tiene con quién pelear, o sea, ese es un niño aplastado. Que no significa ser desobediente. Bueno, depende a qué le llamamos ser obediente. O sea, porque hay padres que quieren que justamente el chico bueno, la crianza positiva es que el hijo haga todo lo que el padre le dice porque así tiene que ser. Pero ahí está violentando la autonomía del niño, porque si yo tengo que hacer lo que él quiere sin que yo esté convencido, entonces están pidiendo un sometimiento que no puede durar mucho en la vida, salvo que yo me convierta en un esclavo, porque tiene que haber un momento en que yo solamente me someto a mi voluntad y no la de otros.
Entonces, si mis padres interpretan que quererlos, respetarlos, significa hacer lo que ellos dicen, están violentando mi autonomía, porque una cosa es aconsejar y otra cosa es imponer. Y cuando uno aconseja, uno tiene que estar alerta a la posibilidad de que no te hagan caso. Pero eso no quiere decir que debes dejar de aconsejar, pero tampoco quiere decir que tienes que castigar cualquier cosa que tu hijo hace diferente. Por ejemplo, si yo pienso que no es bueno fumar, entonces yo le voy a tratar de explicar a mi hijo, en este caso a mis nietos ya, que no es bueno fumar por las razones tóxicas que conocemos. Pero yo tengo que asumir de que puede ser de que él decida fumar, porque él tiene que corroborar, digamos, su propia teoría de que fumar hace daño. Y puede ser que le tome un tiempo. Entonces, hay padres que dicen, bueno, ya que va a fumar, que fume delante mío. Okay. Y hay otros que dicen, no, si quiere fumar que se esconda, que se escape, que vea dónde, pero no delante mío. O no en mi casa, como muchos. O no en mi casa, porque ahí uno está marcando su territorio, ahí uno está le diciendo, para mí esto no está bien. Si tú no estás maduro suficiente para entenderlo y asumirlo, bueno, hazlo por tu cuenta, pero no acá. Porque si lo haces acá, me estás ofendiendo o estás insultando a quien es el responsable de fijar las normas de la casa, que es el padre, en tanto el hijo sea menor de edad o esté bajo el cuidado de los padres. O sea, el papá no puede evitar que su hijo haga determinadas acciones. No puede. Lo que puede es entender de que no siempre los niños tienen la fuerza, así estén de acuerdo con la idea de no fumar, de no fumar. Y por eso decía yo de que es importante que los niños estén preparados de pequeñitos a tomar posición, a defenderla y a enfrentarse al grupo, porque muchas veces estos chicos fuman o toman o se drogan porque es parte de la regla del grupo, porque es la presión del grupo. Pero si yo estoy entrenado a que si yo pienso distinto, aunque todos mis compañeros estén en desacuerdo, yo digo, mire, en eso no estoy con ustedes, pues podemos ser amigos, pero yo no voy a fumar porque ustedes fuman. ¿Y cómo el padre puede lograr que su hijo tenga esa respuesta? Por eso te digo, eso no se va a conseguir cuando el joven tiene 13 años. Claro. Eso es lo que tú cultivas cuando es pequeñito. Por eso es que los padres que tienen hijos pequeños tienen que estar pensando todo el tiempo que cada componente que colocan en la formación de sus hijos cuando son pequeños va a rendir frutos toda su vida. En la adolescencia, por supuesto, pero también después cuando sean mayores. Todo importa, cada detalle. Porque la naturaleza humana es así, tú no naces a los 11 años, tú naces al momento de nacer con 0 días de existencia en este mundo, pero ya tienes una mochila de lo que ocurrió durante el embarazo y antes inclusive. Y después cada día que pasa, cuando tú llegas al nido, por ejemplo, a los 3 años, ya son 3 años de experiencias, de qué pudiste hacer, qué no, qué aprendiste, qué no aprendiste, terrible, sí. Cómo te relacionas con tus padres, con los adultos, con los hermanos, con los amigos, con los juguetes, con el lenguaje. Eso, el primer día de clases en el nido, ya tienes una historia larguísima atrás. Todo un background. Mucho más cuando eres adolescente. ¿Está bien la definición de ambos chicos como rebeldes? Bueno, en realidad, todo adolescente que no es rebelde, más bien es para preocuparse. Okay. ¿No? Ahora, Porque 22 y 18 años ya pasaron la adolescencia. Adultos menores, por ponerles algún nombre. Hay gente que es adolescente a los 35 Toda años. la vida. O sea, ahora, el hecho que sean hijos de madres o padres diferentes no marca ninguna diferencia, porque en una familia del mismo papá, mamá, donde hay 3, 4 hijos, también van a encontrar que los chicos son diferentes. Así es, así es. Y hasta cierto punto es natural y normal que lo sean, porque los chicos, no nos olvidemos, que hacen un proceso parecido de diferenciación o complementación respecto a sus hermanos. O sea, si mi hermano es muy ordenado, muy organizado, entonces es natural que haya alguien que es desorganizado. Si mi hermano es muy extrovertido, es natural que el otro sea introvertido, porque muchos de los caracteres de los niños van estableciéndose por diferenciación del hermano o por complementación. Esto se ve mucho en mellizos que conviven todo el día y raros son los casos de mellizos similares, casi siempre marcan sus diferencias y son casi como complementarios, de manera que el hecho que sean distintos
me parece muy natural. Más aún uno es hombre, la otra es mujer, es mayor razón todavía. Pero él quiere corregir todavía un poco, ¿no? Claro, por ahí es donde el problema de dar consejos en los medios es que sin conocer a los padres, sin conocer a los hijos, sin conocer el contexto, sin conocer las maneras como el padre le plantea las cosas a los hijos o los hijos las replican, se define que son rebeldes porque el padre lo define así y uno tiene que darle un consejo. Entonces, esto es absolutamente inviable. Lo más que le puedo decir es que no se puede pelear y ganar todas las batallas. Hay batallas que tienen que ganar los hijos. Lo que uno tiene que hacer es escoger cuáles. En cuáles se las va a jugar el todo por el todo y en cuáles, bueno, si va a ganar el hijo, va a ganar, ¿no? Por ejemplo, una de las batallas que a veces uno pierde es el de la ropa, o el del orden, o el peinado, o en los aretes. Las modas. En esas cosas las batallas a veces uno las pierde. Donde uno no debe renunciar es a cosas que uno siente que ponen en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los hijos. Creo que ahí hay que dar la pelea hasta el final, pero con inteligencia, porque si asumimos que los jóvenes muchas veces hacen las cosas por dar la contra, tenemos que ser muy cuidadosos de que no conviertan algo que es un valor para nosotros en el motivo de dar la contra. Por ejemplo, el caso de las chicas anoréxicas, son chicas que muchas veces se crían en hogares donde los padres, sobre todo la mamá, le dan tanta importancia a cuidar la comida, a ser estético, linda, a ser estética y todo lo demás, que la niña cuando entra en un conflicto ya de naturaleza psiquiátrico con la madre, lo que va a hacer es tener una serie de fijaciones o conflictos en relación a la comida. Y la comida que se va a convertir en el objeto, que fue convertida en el objeto de amor. Por ejemplo, yo te quiero si es que no comes tanto, si es que haces dieta, si es que tu figura es linda, etc. Y entonces llega un momento en que ese cruce entre la incapacidad de sentirse valorada por otras cosas que no sean su aspecto estético y el conflicto con la madre termina haciendo de la comida, en este caso la no comida, la manera de romper con esta tensión que tiene con la madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta, digamos, esta exageración. Pero, digamos, yo creo que temas como drogas, como seguridad personal, sí deben ser temas donde los padres se la juegan, siempre tomando en cuenta la edad de los chicos, ¿no? y su temperamento. Es un chico con el que se puede conversar, una chica con la que se puede conversar, una chica con la que se puede negociar, ok, yo te dejo esto, pero tú cumples con esto otro. Es decir, hay que tomar en cuenta cómo son los chicos. Tú has mencionado uno de los temas, las batallas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la ropa. Muchas veces cuando se habla de la juventud de ahora, las generaciones, por ejemplo, que las chicas usan los vestidos son muy cortitos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también se le vincula con lo moral. Oye, tienes que ser más recatada, ¿no? Ahí, ¿cómo tratarlo como padres de familia? ¿Qué decir? Ahí también que ganen la batalla y que salgan con cualquier vestido o con un short pequeño. Ese es un típico contexto de negociación. Okay. Regreso nuevamente al tema de por qué la niña quiere ponerse esa ropa. Quiere ponerse esa ropa porque se siente mal consigo misma, porque siente que si no es sexy no la van a incluir, porque está tratando de fastidiar a los padres que saben que quieren que se vista de otra manera, porque todas sus amigas se visten igual y es como un uniforme, ¿no? Cuando uno ve a las chicas en la discoteca parece que estuvieran uniformadas, ¿no? Así es. Todas tienen una faldita hasta aquí con tacos que pues, y comparan y compiten, no pueden caminar y todo. Entonces ahí lo que te está diciendo es hay una presión de grupo que esa niña no es capaz de soportar. Pero en algunos casos puede ser por un sentido estético. Si tenemos una hija que tiene un gran sentido artístico, estético y le gusta sofisticarse con la ropa porque es parte de su manera de expresar su estética, es un valor distinto que el de la niña que por baja autoestima quiere hacer lo mismo que las otras
o porque no es atractiva, quiere por lo menos mostrar toda su humanidad para ver si así, aunque sea, los chicos la buscan. Las razones entonces son muy importantes y ahí el padre tiene que investigar, preocuparse, escuchar. No hay remedio, yo soy enemigo de los recetarios. No hay receta. ¿Cómo puede dar uno una receta a una niña que uno no conoce? Con padres que uno no conoce. Pero algunas veces se dan un poco de generalidades, ¿no? Como las modas que estás mencionando. Tienen que ver, ¿no?, con la coherencia, tienen que ver con mantener una línea, tienen que ver con una relación con los hijos que denotan mucho amor, mucho afecto, lo que no significa ser concesivo, una educación en la que uno es capaz de negociar con sus hijos, esto sí, esto no, una educación donde hay coherencia entre papá y mamá frente a los temas polémicos del hogar, una educación donde el adolescente ya lleva consigo una serie de herramientas que vienen desde la infancia. Preparadísimo. Entonces ahí sí, pero digamos un niño que no quiere estudiar. Supongamos que tienes un hijo adolescente, 14 años, que todos sabemos que es inteligente, que es muy capaz, que es muy competente, pero no le da la gana de estudiar. Vamos a ir, bueno, el tema de la independencia y los cambios. O sea, finalmente los adolescentes no son los mismos que los adolescentes de otra época. ¿Eso tú también lo ratificas, León? Claro, cada época tiene sus retos, sus contextos y también sus realidades. Por ejemplo, en tiempo atrás, digamos, cuando los niños jóvenes todavía no estaban mayoritariamente en zonas urbanas o iban a los colegios, lo natural era que el niño, el joven, hasta el adolescente se quede en la casa trabajando con los padres, aprendiendo de los padres los oficios. Así es. Que todavía existen en las zonas rurales en el Perú, y entonces el proceso adolescente es muy distinto, porque el niño desde pequeño está asumiendo roles que de alguna manera también ya son roles del adulto, ¿no? Porque está haciendo lo mismo que el adulto. Cuando ordeña una vaca, cuando lleva a pastar a las ovejas, está haciendo lo mismo que su abuelita. Es decir, es el contexto cultural, económico, productivo en el que se cría un niño también va a definir, digamos, maneras de ser. Sin embargo, la naturaleza es que todo adolescente en algún momento se desprenda de su condición de niño y se vuelva adulto. En la historia estamos, digamos, todas las culturas tienen como rituales en los que los adolescentes ya dejan de ser niños para convertirse en adultos de alguna manera. De manera que esa etapa está reconocida como parte de la biología humana. Ahora, por los comentarios que hacía la persona que intervino, parece Rodolfo, que sí, es psicólogo o es... ha analizado muy bien la situación. Porque, claro, ese es el quehacer de quienes analizan a la adolescencia desde la visión informada, académica, ¿no es Porque hay cierto? muchos padres que se asustan, pues no saben qué hacer, se desesperan. Y está la otra dimensión, que es la dimensión de, bueno, ¿y cómo lo haces? Porque yo como director de colegio tengo un montón de papás que son psicólogos y que parece que se olvidaron de toda su formación cuando les toca a sus hijos, ¿no? Porque están un poco confundidos. Esta confusión de roles entre ser papá o mamá y ser psicólogo y a veces inclusive ser maestro, conflictos, no siempre se resuelve de la manera más favorable. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que reconocer sus limitaciones y a veces pedir ayuda de terceros, ¿no? Que pueden mirar de afuera la situación y decirte, oye, tengo la impresión de que tu relación con tu hijo es muy tirante, mucha tensión, muy autoritaria, o eres muy relajado, muy distante, muy indiferente, y que eso puede estar contribuyendo a algunos problemas en tus hijos. Ahora, yo insisto mucho en el tema de la rebeldía con causa, porque hay demasiadas situaciones que producen rupturas en las relaciones padres e hijos a partir del hecho de que el hijo no hace cosas que los padres quisieran o esperan, pero que en realidad es una respuesta natural de un joven que está expresando su identidad, está expresando su opinión. Por ejemplo,
si yo soy, por decir, una persona muy dotada para, no sé, para la matemática, y en el colegio el profesor me enseña, pero de una manera tan aburrida, tan tediosa, me dejan tareas inútiles y demás, yo desperdicio mi talento, yo desperdicio mi capacidad, entonces simplemente no voy a hacer nada en esa clase, como una expresión de rebeldía, pero que implica un desacuerdo con que esa persona que se supone que me va a enseñar, a estimular, es un desastre. Entonces voy a tratar de conversar en la clase, escaparme de la clase, no voy a estudiar, no voy a hacer tareas, pero con justa razón, porque el hecho de que haya alguien que se llama profesor no me obliga a mí como alumno a hacer lo que él quiere, salvo que él tenga esta presencia magnética, interesante, que hace que yo quiera aprender, que hace que yo me interese. Pero hay otros que hacen todo lo contrario, que te ahuyentan, que te molestan. Yo recuerdo mucho un profesor, me parece que era, sí, de biología, que cuando hablaba no pasaba la saliva. Y a mí me producía una irritación enorme. Y tenía ganas todo el tiempo que me boten de clase, porque no soportaba. Entonces, claro. Y así todos tenemos un profesor, ¿no? Que recordamos. Uno o más, o toda la escuela. Hay gente que siente que la escuela es una cárcel, prefería no ir. Entonces tengamos cuidado con echarle la culpa al adolescente de ser un rebelde, un transgresor, cuando los factores que motivan su transgresión pueden ser válidos. Y eso es lo que estamos concluyendo, o sea, saber investigar, que no todos reaccionan de la misma manera, no categorizar a los adolescentes. Yo lo que creo que hay que decirle a los jóvenes, yo personalmente soy enemigo de las tareas, dicho sea de paso, pero vámonos al caso que se ha planteado. Yo lo que creo que hay que hacer es explicarle al joven, decirle, mira, yo puedo entender que las tareas te aburran, probablemente si yo tuviera que hacerlas también me aburrirían, sin embargo, es un requisito para que puedas cumplir con estos profesores que te van a evaluar y con esa evaluación van a definir tus posibilidades de postular a la universidad. Esa es la realidad. Ahora, si tú quieres jugarte la carta de no hacer la tarea y correr el riesgo de que te desaprueben y demás, tu problema. Es una consecuencia del joven. Es una consecuencia de una elección que tú has hecho como joven, que has decidido que vas a dar la batalla contra las tareas o contra lo que fuera. Yo como padre le alerto, le marco la cancha, le explico, le puedo validar inclusive su resistencia a hacer las tareas reconociendo que tiene sentido, pero por otro lado le marco las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas de no hacer las tareas o de no hacer lo que te piden? Bueno, la alternativa es que salga desaprobado, que no entres en el tercio superior, que te jalen, que repitas de año. Eso ya es algo que tú vas a decidir. Perfecto. Y aún si el costo fuera un jalado, yo como padre no me metería más allá de simplemente explicarle, marcarle la cancha y alertarle de lo que puede ocurrir. Ya tienen la opinión entonces de León Trachtenberg. Él es magíster en educación, educador y director escolar. Y ya ustedes como padres decidirán qué hacer al respecto. Bueno, las conclusiones son investigar, saber las razones, esas rebeldías, un poco con causa o sin causa. Gracias, León, por estar con nosotros. La gente, ¿cómo se podría contactar contigo? ¿Dónde te puede seguir? Mira, yo tengo un Facebook en el que está mi nombre, cual es público, cualquiera puede entrar. También un Twitter. Hay una página web donde yo publico todas las semanas mis artículos, que es bien fácil, es www.trachtenberg.com. O sea, uno pone Trachtenberg en Google y le aparece mi página web, mi Facebook. Excelente. Es abierta, es gratuita, es todo el que quiere puede visitar, no hay ninguna restricción, claro. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, encantado.